Sean bienvenidas y bienvenidos al primero de un ciclo de conversatorios que hemos nombrado Sembrar la Tierra, Cosechar Libertad. En este espacio hablaremos sobre agroecología y feminismo, buscando reconocer apuestas entrelazadas y su materialización en la ruralidad campesina, a partir del reconocimiento de las mujeres, de su autonomía, de sus libertades y de su vida digna. Hacemos extensivo el saludo para las mujeres de la Red Intercorregimental de Mujeres de Medellín, la Red Intermunicipal de Mujeres del Norte del Valle de Aburrá, a las mujeres campesinas de Puerto Valdivia que integran la Corporación Humanizarte Rural y a todas las personas que se encuentran en este espacio. Este espacio se realiza con el apoyo de CETEM, EGO, AICEA, el Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y es convocado por la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila, organización ambientalista y feminista que desde hace 34 años viene aportando a la construcción de paz de una sociedad sustentable, con justicia de género, democrática y en paz. Aspiramos a la soberanía alimentaria a través de una agroecología feminista, pero vivimos rodeadas de agricultura industrializada y alimentación globalizada en un mundo capitalista y patriarcal, de empleos y vidas precarias, con productos en los mercados que pueden no ser los más justos ni ecológicos. Marta Soler, Marta Rivera e Irene García. Con esta frase damos apertura a este conversatorio y para su moderación invitamos a Mariana Soto López, trabajadora social, feminista y coordinadora del Programa de Mujeres y Justicia de Género de la Corporación Penca de Sávila. A continuación invitamos a pasar a la mesa a Catalina Jaramillo, mujer, hermana, compañera, madre e hija de mujer lideresa campesina, de formación trabajadora social de la Universidad de Antioquia, cofundadora de la Corporación Humanizarte Rural por un territorio de vida y paz, que tiene como propósito potenciar y fortalecer los procesos organizativos y en particular de mujeres desde la acción pedagógica, de la concientización con las poblaciones rurales para avanzar en la construcción de un pacto humanizador territorial en las subregiones del Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y parte del Urabá antioqueño. Próxima a obtener el título de especialista en agricultura familiar de la Universidad de Uniminuto y estudiante de la maestría de Sociedades Rurales de la Universidad de Caldas, Manizales. Feminista por intuición y con una apuesta ética y política por la defensa de los derechos de las mujeres rurales y campesinas. Le damos la bienvenida a Catalina Jaramillo. Invitamos a pasar a Claudia Montoya Ruiz, ingeniera agrónoma y magíster en estrategias para el desarrollo agrícola regional, tutora de la Escuela de Agroecología en el Programa Técnico Laboral de Promotores en Producción Agroecológica, actualmente coordinadora del Programa de Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila. Bienvenida, Claudia. E invitamos a pasar a Gloria Zuluaga, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Paisaje, Territorio y Recursos Ambientales de la Universidad Autónoma de Madrid, España, doctora en Desarrollo Rural de la Universidad de Córdoba, España, profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y sus áreas de estudio son Género y Desarrollo, Medio Ambiente y Desarrollo, Agricultura, Sociedad y Medio Ambiente. Bienvenida, Gloria. Cuando estamos hablando de feminismo, al igual que cuando hablamos de soberanía alimentaria, nosotras hablamos de derechos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la madre tierra, de los derechos de campesinas y campesinos. Entonces, ¿cómo hacemos una mixtura desde nuestros derechos que nos den un marco frente a la sociedad a la que aspiramos? Francisca Pancha Rodríguez, de Anamuri, Chile. Bienvenida a las 4 a esta conversación. Bueno, muy buenas tardes. Nos alegra mucho estar en este espacio. Bienvenidas y bienvenidos. Qué emoción ver este escenario lleno, completamente lleno. Y resaltar también que hoy la universidad nos abre las puertas, le abre las puertas a mujeres rurales y campesinas de todo el Valle de la Aburrá. Hay mujeres de los corregimientos de Medellín, de Girardota, Barbosa, Copacabana, Bello. Entonces es Puerto Valdivia, las mujeres que acompaña a la Corporación Humanizarte Rural. Entonces es fundamental pues que las comunidades rurales y campesinas, las mujeres rurales y campesinas puedan llegar a la universidad y de la misma manera la universidad abrir sus puertas. Yo creo que solo estableciendo ese puente de ida y de regreso es que es posible el conocimiento, crear
conocimiento. Entonces, bueno, también me emociona mucho estar en este espacio con mujeres que admiro y que respeto bastante y que vienen trabajando, que son agroecólogas, que vienen trabajando la agroecología con una perspectiva feminista o el feminismo y esa relación con la agroecología, y esperamos pues que esta conversación pues sea amena, tranquila y que en un momento pues después de escuchar las invitadas podamos abrir la palabra para que podamos conversar entre todas. Bueno, entonces hoy nos convoca a hablar de agroecología. La agroecología nace desde el mismo surgimiento de la agricultura, pero como ciencia y como, digamos, como concepto surge para hacerle frente a la agricultura industrial, ¿sí? Esa que llegó con la idea, que después supimos que era una mentira, de que iba a acabar el hambre y que iba a abastecer pues, de alimentos y que pues, después comprendimos que no fue así. Y con esa idea entonces acaparó tierras, despojó tierras, acaparó los recursos, las tecnologías y ha afectado fuertemente la agricultura familiar y campesina. Entonces, ¿es la agroecología una alternativa, una apuesta para hacerle frente a esa agricultura industrial? Y es un concepto polisémico, tiene muchas definiciones de acuerdo al concepto el contexto donde se desarrolla, de acuerdo a las comunidades donde se da. Entonces, eso es muy bonito y además ahorita dicen que es una transdisciplina, es decir, que retoma desde diferentes disciplinas, desde la ecología, la botánica, la ciencia política, las ciencias sociales, las ciencias económicas, y eso es lo que hace complejo la agroecología como apuesta. Incluso, pues ahorita algunos autores la vienen nombrando desde tres elementos como fundamentales, y es una explicación que me parece como muy cercana para comprender la agroecología, y es que es una ciencia, una práctica y un movimiento. Entonces es ciencia porque estudia, analiza cómo se dan esos agroecosistemas y todos los elementos que componen esos agroecosistemas, ¿sí? Las especies, el suelo, el clima, los elementos físicos, químicos, etcétera. Entonces, por eso es ciencia. Es práctica porque tiene unos planteamientos, pues uno propone unos procesos, unas técnicas, unos métodos para hacer y reproducir esos sistemas agroalimentarios de una manera sostenible. Y también es movimiento. Y aquí es donde se encuentra con el otro tema del que hoy vamos a hablar, y es el feminismo. Y es movimiento porque tiene una propuesta específica por las soberanías, por la soberanía alimentaria, la soberanía energética, tecnológica, etcétera. Es también movimiento porque le apuesta a la justicia social y principalmente y de una manera muy fuerte, gracias a mujeres como las que tengo a mi lado, a la equidad de género dentro de esos sistemas agroalimentarios. Incluso las mujeres brasileras tienen una frase muy bonita que dice que sin feminismo no hay agroecología, y es precisamente porque no es posible una agroecología que no cuestione las relaciones de poder, que no cuestione las desigualdades que imponen los sistemas agroalimentarios capitalistas y globalizados. No es posible una agroecología sin que no cuestione esas desigualdades a raíz de la raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica. Entonces, eso es lo que nos convoca hoy a conversar en este espacio, desde la agroecología, a hacer una pregunta por las condiciones en las que viven las mujeres que producen los alimentos que consumimos, porque es gracias a la agricultura familiar y campesina, ¿sí? Incluso la FAO lo ha dicho, del total de alimentos que consumimos, que se consumen en el mundo, el 80% es producido en sistemas familiares, en sistemas a pequeña escala, en sistemas de agricultura campesina, ¿sí? Y entonces
el tema de hoy, hablar de agroecología y de feminismo, es preguntar por cómo están esas mujeres que producen los alimentos que consumimos, es preguntar cómo son esas condiciones de vida y de qué manera pues están produciendo esos alimentos. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversatorio. Ahorita sí, pues la idea es empezar a conversar con las invitadas que tengo a mi lado. Y para que empecemos, pues vamos a partir de la experiencia de vida y de lo personal que también atraviesa estas apuestas políticas y colectivas. Y la primera pregunta para las invitadas es ¿cómo llegaron al feminismo? ¿Cuáles fueron esas experiencias de vida que las acercó a esa apuesta? ¿Y de qué manera han logrado entrelazar el feminismo con la agroecología y volverla una sola apuesta de vida, un solo camino? Entonces le doy la palabra a Clau. Hola, bueno, buenas tardes para todas y para todos. Estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es muy emocionante ver el aula máxima de mi facultad. Me gradué, pues soy egresada de la Universidad Nacional, entonces me llena de alegría lo que decía Mari. Mujeres rurales y campesinas llenando el aula máxima de la Facultad de Ciencias Agrarias, eso es muy reconfortante. Bueno, y yo como llegué al feminismo, yo creo que podríamos pensarlo desde dos perspectivas o dos caminos. Uno fue como un camino personal, a partir de la graduación como ingeniera agrónoma y encontrarme pues en la vida laboral, en esas primeras ofertas laborales donde decían, por ejemplo, la convocatoria ingeniero agrónomo, y yo no me percataba, ¿cierto? Yo decía ingeniero agrónomo, no importa, es agrónoma o agrónomo. Cuando me presento y resulta que era para hacer acompañamiento técnico en una comunidad donde el conflicto armado era pues una cuestión importante, y entonces me dicen que no, porque resulta que por esta característica, ser mujer y estar en las veredas, en caminos rurales, era muy peligroso para mí. Entonces ese ingeniero agrónomo ahí no era casual, ¿cierto? Realmente sí estaban buscando un compañero ingeniero agrónomo y no una ingeniera agrónoma. Entonces ahí me percaté de que es que no solo era ingeniera agrónoma, sino que era con A, ¿cierto? Era mujer. Y digamos que ese fue como el primer encuentro así. Yo durante la universidad no me di cuenta, nunca sentí que había diferencia entre unos y otros, pero ahí sí. Y lo otro, digamos que ese personal y lo otro muy relacionado con mi carrera profesional fue en la agroecología. Porque entonces por allá en el 2018, muy desprevenida, estaba leyendo una revista que me gusta, se llama Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Y ahí cuestionaban que la agroecología era un poco androcéntrica. Eso quiere decir que estaba pensada como desde las perspectivas de los hombres, porque precisamente idealizaba un poco lo de economía familiar campesina. Y no se, digamos que se preguntaba por esas problemas de poder o esos roles de género que habían al interior de la familia y que condicionaban esa economía familiar campesina, sino que partía de la economía familiar campesina para pensarse la soberanía alimentaria y los circuitos y los sistemas agroalimentarios locales. Entonces, cuando me dicen ahí en la revista como que eso está pensado desde una perspectiva muy masculina, porque entonces los cuidados y hacer el desayuno en la finca campesina es una actividad tanto como abonar el café, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no lo habíamos pensado antes? Ese artículo me interpeló porque desde mi formación yo hablaba de economía familiar campesina, de la economía familiar, y no me preguntaba antes de lo familiar o digamos que, ¿cómo decirlo? Como que me preguntaba si esas relaciones al interior de la familia si estaban siendo justas, ¿cierto? Entonces ahí fue como que me dijeron en la cara como, venga, que hay una cosa que usted no se está dando cuenta. Buenas tardes. Estoy así súper sorprendida. Yo trabajo aquí y les digo que casi nunca llenamos esta aula. Y traemos gente.
y traemos gente del exterior con un montón de títulos y todo, y no se llena. Entonces hoy, pues, ver esta aula que es de una universidad pública, llena de personas, de campesinas principalmente, del área metropolitana, me tiene súper emocionada. Y bueno, eso entonces tiene que ver también con mi historia personal. Yo les cuento pues que yo estoy aquí con estas mujeres tan jóvenes y me parece muy chévere, pues porque yo ya soy mayor. Entonces, bueno, yo estudié aquí agronomía hace mucho tiempo. Y resulta que desde que yo empecé a estudiar, yo tenía un interés por los campesinos y por las campesinas, que no eran nunca nombrados en clase, porque en clase siempre nos hablaban de los productores. Es más, si uno decía campesino, él mismo lo corregían, no, empresario, productor. Entonces eso era pues muy pesado. Con otros compañeros, casi todos eran hombres, hicimos un grupo de estudio para empezar a hablar, a estudiar cosas de los problemas agrarios, pero resulta que ahí tampoco aparecía claramente la imagen de las mujeres, ¿cierto? Nosotros empezamos digamos, que cuando hablábamos de ese concepto de campesino o de campesinado era como de las familias autocontenidas. Entonces en las familias pareciera que todas las familias campesinas del mundo fueran iguales y que dentro, cuando decíamos familias, ya pues ya no había que decir mujeres, porque estamos diciendo familias. Cuando nosotros empezamos a ir a las comunidades rurales en esos grupos de estudio, porque la universidad no nos llevaba, casi siempre hablábamos con los señores y esa era la voz de la comunidad, y las mujeres estaban haciendo la comida, haciendo el café, haciendo todo para que la reunión se pudiera dar, y de pronto de manera tímida las veíamos entrar por ahí o mirarnos, sonreír, y a veces entonces como yo soy más o menos metida, entonces iba y les preguntaba cosas. Y empecé a darme cuenta que esa familia campesina, como nosotros la queríamos, la soñábamos, que era esa autocontenida, sin problemas, pura, sin ningún problema, pues estaba construida por humanos, igual que la familia mía, ¿cierto? Entonces ahí había tensiones, había conflictos y había silencios, los silencios de las mujeres. O sea que me empecé a dar cuenta que era una ilusión construida muy desde la clase media estudiantil, esa ilusión. Bueno, a partir entonces como de esa desilusión, ya con amigas de otras facultades, principalmente economía, en esa época se llamaba economía agrícola, empezamos a estudiar un montón de temas. Que eran la mujer y el agua, la mujer y la agricultura, la mujer y el suelo, o sea, a todo le poníamos mujer, a todo lo que se nos atravesara, ¿sí? Y nosotras, o bueno, voy a hablar de mí para no hablar de estas otras personas, yo muy ingenua, yo pensaba que mis compañeros era que no habían leído esos temas, era por ignorancia que no nombraban a las mujeres. Entonces yo toda contenta dije, ay, vamos a contarles, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer una cartelera que se llamaba Mujer y Medio Ambiente, que era en la cafetería central, y todos los fines de semana nosotros le camellábamos a eso con esos temas y veníamos y hacíamos la cartelera y desilusión, segunda desilusión, nos rompían la cartelera, eso se volvió un debate en esta universidad, pues una cartelera. O sea, nos dijeron, nos señalaban de atrevidas, de que estábamos poniendo las prioridades donde no eran, estábamos dividiendo el movimiento, bueno, nos tildaron de cosas y la cartelera la rayaban con insultos varios. No les voy a contar porque había muchas groserías. Bueno, entonces yo también de estudiante, empecé a ir a una cosa que en esa época se llamaba la Colectiva de Mujeres de Medellín. Eso lo hacíamos en el centro y
no, pues creo que yo era la única en la Universidad Nacional, eran mujeres de antropología, de sociología, y habían unos temas que aquí nunca los hablábamos, que eran los derechos sexuales y reproductivos. Esa fue una época muy convulsionada en Medellín, sobre todo. Ahí conocí a unas que siguen siendo grandes amigas mías del feminismo, de la corporación Vamos Mujer. Entonces, en esa corporación yo empecé a escuchar esa palabra feminismo, que en esa época daba piquiña, pues todavía, ¿cierto? Pero daba también convulsiones, o sea, eso era como que era una cosa muy rara. Y entonces no les gustaba que uno dijera eso. Bueno, entonces ahí, además de esos temas de los derechos sexuales y reproductivos, empezamos a hablar de temas de la participación política de las mujeres y de los intereses de las mujeres. Eso fue muy interesante. A mí eso pues yo creo que me cambió la vida. Yo soy hoy en parte también por esos colectivos. Con estas mujeres, pues muchas de ellas siguen siendo mis amigas, tengo conversaciones muy profundas con ellas, etc. Bueno, cuando yo terminé la universidad, tuve la fortuna de irme a trabajar con comunidades indígenas. Entonces allá llegué con la misma bobada. ¿Y las mujeres qué hacen? ¿Y dónde están las mujeres? Y pues yo trabajaba con uno que era de esa época, y acá pues de esas épocas de la universidad. Entonces otra vez, ay, pues Gloria, tan cansona otra vez con ese tema. Dividir a las comunidades, que las comunidades indígenas, pues si las campesinas eran como así, pues las indígenas sí que eran lo máximo. No, allá no había problemas, todos eran pues divinos y divinas. Entonces, resulta que eso generó pues tensiones. Para mí fue también muy doloroso que esos temas no llegaran, pero resulta que en esa época, estoy hablando ya de principios de los años 90, la cooperación internacional estaba interesada en esos temas. Entonces ahí sí, venga Glorita, ayúdenos a escribir proyectos, vamos a hacer proyectos con las mujeres, pero de una manera muy instrumental. Y no solamente lo digo por otros, sino por mí misma, que no tenía una posibilidad, pues digamos que la reflexión no la tenía. Entonces hicimos proyectos que hablaban de las mujeres y la familia, las mujeres como madres, la alimentación de las mujeres, o sea, y no nos dábamos cuenta que les estábamos poniendo más trabajo, que encima de todo el trabajo que ya tenían y que no visibilizábamos y no valorábamos, le estábamos poniendo más trabajo. Sí, entonces eso también era como muy complicado, y en ese momento digamos que no teníamos conceptos que tenemos hoy o discusiones que tenemos hoy. En ese momento hablábamos de la mujer en singular, todas igualitas, todas con los mismos problemas. Hoy no, hoy, como nos dijo Mariana, somos mujeres atravesadas por la edad, por la zona geográfica, por la etnia, por la diversidad sexual. Bueno, pues eso no lo hablábamos en esa época. Para mi fortuna, pues empecé a pillarme el tema de las indígenas, manejando plantas medicinales, huertas, un montón, digamos, de trabajo, de conocimientos que hacen la vida posible. Hoy lo nombro de otra manera porque también tengo otro lenguaje. Hoy digo cuidando la vida humana y no humana, haciendo que la vida sea posible. Eso suena súper elegante, pero en esa época uno decía, ay, las mujeres y las huertas, hasta ahí llegábamos, porque ni siquiera hablábamos de biodiversidad, todavía no teníamos eso. Bueno, entonces en esa época yo creo que pues yo misma pensaba que el tema era que hacer reuniones con las mujeres, que las mujeres estuvieran, eso que dice, sume mujeres y revuelva, y entonces ya está. Pues no, eso es como más complejo, es más difícil que esa, digamos que esa conceptualización tan precaria. Bueno, entonces también ya después entré a trabajar aquí en la universidad, entonces yo vine muy animada con todos esos temas. Ay, ¿qué es eso? Eso no es técnico. No,
¿usted en qué universidad está trabajando? ¿En qué facultad? Los primeros, mis compañeros, pues, o sea, supe de varios también cosillas que decían, era como, ay, ahí está dañando a las muchachas esa profesora hablándoles de feminismo, de mujeres, ay, no, ¿sí? Incluso tengo una anécdota de una de mis estudiantes que quiero muchísimo, que se llama Angélica, hizo una tesis conmigo sobre la tierra, mujeres y tierra, y ella misma estaba en un conflicto, profe, no me va a poder graduar, no me van a dejar graduar, es que esto es como de antropología, esto es de sociología. O sea, era como, no solamente no teníamos conceptos para nombrar cosas, sino que la academia era completamente disciplinar. Entonces hasta aquí llega el saber agronómico, no avance para allá, que eso es de otra disciplina. Hoy nos interesan los enfoques interdisciplinarios, ¿cierto? Bueno, qué pena, me tomé la palabra, le paso a mi compañera. Bueno, buenas tardes para todas y todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, yo estoy muy emocionada. Primero porque estar acá en compañía de la profe que me dio clase, en compañía de las compañeras de Pencas Ávila, que son también unas sabias y expertas. Eso pues como que la vida le premia a uno lo que uno quiere, porque yo decía, ay, qué rico algún día yo sentarme al lado de la profe y contarle todo lo que nosotras estamos haciendo allá en el territorio. Entonces, como desen un aplauso también a ustedes, pues como por estar acá. Además, porque yo me senté a verlas en la entrada y entonces eran llegando esa cantidad de mujeres rurales y campesinas, y yo era como más emocionada. No se me han quitado los nervios y yo creo que no me van a quitar. Pero cuando me hacen esa pregunta de qué tiene que ver el feminismo con la agroecología y cómo yo llegué entonces a ese feminismo, yo tengo que decir que yo soy feminista por intuición. Yo nací de una mujer que por aquí está y que yo no la puedo desaprovechar para que ella, que es mi mamá, venga y también me acompañe allí, porque para mí ella está representando a todas las mujeres campesinas y rurales que finalmente son la inspiración de nosotras, ¿cierto? Uno lo único que hace es como contar historias que ellas han vivido. Entonces yo soy feminista. No, venga, sientes. Yo soy feminista por esta mujer llamada Teresa Jaramillo, que fue la primera en mi familia, que no se casó, que se puso jean, que se fue de la casa, que tuvo 4 hijos en la misma chocolatera con diferente molinillo. Entonces eso la hace a ella diferente y la hace a ella feminista innata, que no se ha leído las olas del feminismo porque ella vive en montañas, ¿cierto? Entonces ese legado me ha llegado por ella. Yo tampoco me he leído las olas, y lo que hago es, en términos de poder acompañarme del feminismo y la agroecología, es que encontré una forma de sanar violencias, porque desde pequeñitas han ejercido violencia sobre nosotras, de sanar tantas tristezas de ver la tierra destruida, de ver que nos contaminamos al alimentarnos. Entonces, para mí, el feminismo y la agroecología han sido ese camino de espiritualidad, de tranquilidad, de reconectarme con mis raíces campesinas, porque resulta que entonces esta mujer, para poder trabajar y tener 4 hijos, nos dejó a mí y a mi hermana donde mi tía aquí en Manrique, Parque de Guadalupe, 18 años de mi vida. Entonces yo siempre que iba a vacaciones, donde yo era muy feliz, porque ella siempre estaba viviendo en fincas y en campo, y llegaba a vuelta, nada de ladillas y de piojos, yo no sé qué me daba por allá. Y mi tía aquí se enojaba y decía, no, es que usted, ¿para qué se la lleva? Bueno, eso peleaban. Pero yo sentía que yo era muy feliz en esas vacaciones, porque aquí y fuera de eso, en el barrio donde me crié, pues unas condiciones de conflicto muy fuertes. Entonces mi tía, por responsabilidad, no nos dejaba salir ni hacer casi nada. Y yo siento que acercarme entonces a ese feminismo y a esa agroecología ha sido la forma de yo recuperar mis raíces campesinas, de yo sentir que es que vengo de ahí y que no importa si me gradué o me quedé aquí en la
en la ciudad, pero que yo siento, que yo me veo en mi abuela, me veo en mis tíos y mis tías que también han cultivado el campo, y me veo en cada una de ustedes también, y esas guardianas violeta, que aunque no están hoy acá todas, yo les quiero mandar un aplauso muy fuerte, porque ellas han sido toda la inspiración que hemos tenido. Entonces le voy a regalar un minutico a mi mamá para que ella cuente. Ella dijo que nada más un minutico, pero ella es como la profe, se emociona y habla, cuenta todo. Entonces, voy a compartir mi tiempo con ella. Hágale pues, que usted tiene mucho que contar. A mí no me hagan preguntas, como dije una vez en la Universidad de Manizales. Mi nombre es Teresa Jaramillo, nací en Ituango, Antioquia. Soy una andariega. Nací feminista en un hogar de 18 hermanos de papá y mamá y como 50 y pico de papá. De verdad sí, la número 9 de 9 de los 18, rebelde pero jamás grosera con mi madre, pero sí la primera en ponerme pantalones, faldas, de decir voy a tener 4 hijos, ¿cómo? No sé. Así a cada uno le pongo un papá, pero son mis 4 hijos. Es que a ver si así eran responsables, a cada uno le puse un papá y ninguno respondió. Entonces yo creo que ahí fue donde me tocó enfrentármele a la vida para formar esa familia y empezar este recorrido tan duro, porque lo más duro para nosotras las mujeres es cuando tenemos que dejar nuestros hijos para irnos a buscar la comida. Entonces empecé a identificarme con otras mujeres así como yo, que pasaban por las mismas circunstancias, tocarme toda esa época de narcotráfico, caer en plancha donde hubiera plata para poder levantar a mis hijos, mandarles a mis hijos, y mi mamá siempre recriminándome, diciendo sus hijos no la van a amar, usted es un signo pesos, y yo los dejé, y yo dije ellos me van a querer. Yo soy una convencida que los hijos siempre buscan a la mamá, buena o mala para la sociedad, como nos tildan a las mujeres entonces más cuando éramos mujeres solas, pero buscan a la mamá. Llegó el día que me encontraron y ahora vivo aburrida, porque no se me despegan, pero ahora todavía parece que les diera tetero, pero gloria a Dios, pues puedo hoy estar aquí. Pude crear a Humanizarte Rural, que salió del dolor que vivía el Bajo Cauca. En el 2008 yo llego al Bajo Cauca, vengo de un territorio de Urabá y llego al Bajo Cauca, donde nos mataban porque llegaban otros grupos al margen de la ley, fuera del Frente 18 y del 36 de la FAREP, y llegan estos grupos y las mujeres no podían hablar con un policía o con otro del grupo de otro grupo porque las mataban. Y tomamos la decisión. Valerosamente ya habíamos formado también una asociación machista a no poder, ASOPAD, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, donde parecía que aún siendo yo la primera que dije en un paro hay que formar una asociación, no cupiéramos las mujeres, no cabíamos las mujeres. Entonces decidimos hacer esa marcha, vámonos a hacer la marcha, de puras mujeres, 7 municipios del Bajo Cauca, a Tarazá. Recuerdo y con ese abandono de gobierno tan duro, que el alcalde de turno nos dice, no, yo al menos les doy la hidratación, pero cuando llegamos todas esas mujeres a Tarazá, que era donde más nos estaban matando las mujeres, todo el mundo cerró las puertas y ni alcalde ni nadie por ningún lado. Los hombres escondieron, parecíamos locas, ¿por qué nos matan? Hicimos un día muy lindo, hermoso, con 7 stands, mujer y tierra, mujer y agua, mujer y vida, mujer política. Pero éramos todas mujeres como ustedes, así, campesinas. No había, yo creo que la más salidita era Cata, y apenas estaba empezando a estudiar. Entonces hicimos ese acto tan bonito y ver el apoyo de todas esas mujeres de los 7 municipios, dijimos, somos feministas, aquí sí estamos. Aquí sí podemos reclamar. Aquí no es como cuando estábamos niñas que si defendíamos la compañerita, entonces éramos lesbianas. Es que usted está enamorada de la hija de la vecina, ya me nació una lesbiana. Así era. No podíamos defendernos siquiera entre nosotras mismas. O éramos unas palabras más groseras
que lastimosamente por la ignorancia de las mamás salían de la misma casa. Las mamás eran las primeras que nos criticaban. Bueno, y ya empezamos, la profe habló mucho. Entonces ya empezamos también a hablar, ya empezamos también a hablar de los derechos de nosotros y de la agroecología. Y llegaron unas granjas de la gobernación, de la ONU, y con venenitos y cosas, y nosotras nos impusimos y las llamamos granjas agroecológicas por la paz. Y ahí estamos con las granjas, y ahí vamos adelantando. Entonces sí, el feminismo tiene mucho que ver con la agroecología y con la autonomía. Yo no le digo que es soberanía alimentaria, sino nosotras en nuestro territorio somos soberanas en lo que sembramos, en lo que comemos, y fuimos capaces de enfrentarnos a los cocaleros, erradicar la coca. Aquí hay testigos de la transformación que hemos hecho, entre ellos el profe, de erradicar la coca, hacer una sustitución y tener agroecología. Y hoy en día tenemos, gracias a la ONU Mujeres y a Catalina que le metió el pecho a eso, una platica para hacer una planta de cuidos orgánicos y de abonos orgánicos. Entonces sí vamos ligadas. Las madres de la agroecología somos las mujeres, y somos las mujeres rurales. Estas mujeres, ustedes han estudiado, nosotros le hemos vivido, nosotros le hemos sufrido, nosotros hemos tenido por necesidad, por obligación, que sembrar la matica de cebolla, el plátano, la yuca, el aguacate, el tomate, y como no tenemos con qué comprar abono, nos inventamos el abono. Nosotras somos las magas mujeres. Sigamos unidas, que nosotras somos el movimiento defensor de la tierra y de la agroecología más grande del mundo, las mujeres rurales. Muchas gracias. Hola, hola. Gracias, Teresa. Qué rico escucharlas a todas, y reconocer también que esos procesos en los que llegamos a nombrarnos como mujeres feministas pasan pues por romper con eso que se consideraba normal, pasa por cuestionar, pasa por nombrar lo que no era nombrado, por ponerle nombre, y pasa por resistir también y por crear estrategias como la organización, estrategias como la investigación, o el desempeño laboral en espacios que se cree o que se considera que son masculinizados, pero que cuando vamos a ver, ahí hay mujeres trabajando y aportando. Entonces, qué valioso escuchar esas experiencias, cómo se construyen como mujeres feministas, desde la diversidad, ¿cierto? Desde la academia, porque también es una lucha aquí adentro, desde el ejercicio profesional, y también pues como desde las comunidades. Bueno, mujeres, entonces vamos con la siguiente pregunta. Ya, Teresa, te vamos a rotar el micrófono y respondes como todas las invitadas. Es encantador escucharte. Y vamos a hablar entonces de cómo el feminismo se expresa en estos sistemas agroalimentarios, en sus diferentes componentes. Dentro del sistema agroalimentario está la producción, ¿cierto?, que es sembrar la tierra, cosechar. Está también la comercialización, que ya pasa por la venta de esos alimentos, y está el consumo, que es cuando llegan y los llevamos a nuestra mesa. En esos tres componentes de los sistemas agroalimentarios, ¿cómo se puede expresar el feminismo? ¿Será que podemos hablar de feminismo al momento de comercializar los productos, de consumirlos? ¿Cómo se puede manifestar el feminismo ahí? Entonces, Clau, te doy la palabra. Bueno, entonces vamos a empezar desde el otro lado por aquí. No, es súper no, mentira. Profe, auxilio. No, mentiras. A ver, yo tengo eso, pues como que enunciar primero que yo me voy a referir a la experiencia de unas mujeres que nosotros como mujeres también acompañamos en Puerto Valdivia, en una vereda que se llama Montefrío, donde están las guardianas Violeta y de donde viene toda la labor que esta señora les contó ahorita, ¿cierto? Entonces, desde ahí, yo soy trabajadora social de profesión,
Y cuando yo llegué al territorio me di cuenta como que hablarles de derechos a las mujeres y eso de feminismo, que para mí apenas lo estaba descubriendo en la Corporación Educativa Combos, con lo que me enseñaban, con lo que aprendía allá en las escuelas, y me lo llevaba para allá, yo decía, esto como que aquí no aplica igual, porque yo estoy haciendo un feminismo como urbano y les estoy diciendo a las mujeres, no, que nos tenemos que reunir solas, que yo no sé qué, que esto hay que hacerlo así. Entonces eso a mí me creó una cantidad de preguntas y de reflexiones, y lo que hice fue que empecé a mirar muy bien el trabajo que mi mamá estaba haciendo con las granjas agroecológicas por la paz. Y fuera de eso, porque yo les decía a las mujeres, sí, vamos a marchar, y eso sirvió para que las dejaran de matar, definitivamente, y para que la gente nos empezara a mirar diferente y nosotras juntarnos, que era como la intención, y nos seguimos reuniendo los 8 y los 25, los 8 de marzo y los 25 de noviembre. Pero también fue la posibilidad para yo darme cuenta como que había que generar un asunto más allá de esos encuentros para autorreconocer nuestros derechos, era el tema de la economía. Y yo decía, pero a ver, yo no tengo plata, pues yo como les digo a estas mujeres que vengan y que camellemos, pero entonces el tema de la agroecología y de esas granjas fue fundamental ahí para poder yo empezar a hacer como las reflexiones. Y ahí nos dimos cuenta como de que podíamos producir en medio de dos agrosistemas, bueno, más bien que agrosistemas, como ecosistemas en las que vivían las mujeres: el sistema coca y el sistema agroecológico. Y eso es bien complejo en ese territorio, porque entonces ellas están en la mitad tratando de hacer todo un proceso de erradicación amorosa, que después ahorita mi mamá les va a conversar de esa parte, que es muy interesante. Y entonces ahí como los productos, porque pues, o sea, tratábamos como el sistema económico predominante en esta zona es la coca, y es lo que da la plata, no hay otra alternativa por todas las condiciones que ya todos sabemos acá, del contexto en el que vive el campesinado, del abandono del Estado y de unos acuerdos de paz que fueron fallidos. En esta zona los PEDET no han llegado como lo habíamos esperado. Entonces la gente sigue siendo el sistema productivo la coca, la producción de la coca, y otros se encargan de transformarla y otros se encargan de venderla. En eso ahí las mujeres entonces están metidas en las caletas, haciendo la comida, algunas también cultivan, y creo que esa alternativa de mi mamá empezar con las granjas agroecológicas para el autoabastecimiento, volver a recuperar la cultura agrícola de ese territorio. Yo no creo que nosotros todavía ya seamos agroecológicos, tenemos que decir la verdad, ¿cierto? Estamos en esa transición, esa es la tesis que yo traté de escribir con ellas. Estamos en una transición agroecológica, en hacer un paso, primero de cambiarnos acá el chip de que las mujeres podían vivir de otras cosas y que ellas fueran las que le ayudaran al marido a tomar la decisión de entregar tajos de coca, de dejar de contaminar tanto la tierra. Pero eso era un reto. Y ahora, bueno, entonces ahora están montadas las granjas, tienen peces, tienen pollos, tienen gallinas, tienen huevos, tienen la cúrcuma, tienen el ají y tienen los abonos. Ahora el proceso es comercializar eso en clave de mujeres, ¿cierto? Y cuando decimos comercializarlo en clave de mujeres, es que entonces, por ejemplo, hace poquito mi mamá y yo nos fuimos para una tienda que se llama El Baratón y le dijimos, vea señor Baratón, usted necesita comprar huevos, nosotros tenemos los huevos, y si usted no nos compra los huevos, pues entonces nosotros no los vamos a comprar mercados, y punto arreglado, ya tenemos una comercialización muy fácil. Y fuera de eso le contamos, veas que son los huevos de las señoras que están transitando, que están haciendo esta transición agroecológica tan importante, ayuden el territorio. Entonces en estos días me mandó la factura de que había comprado, ¿cuántas? Como 45 canastas de huevos. Eso, entonces mire que sí es posible en clave de mujeres, porque quizás a él lo que lo vendió más, primero que fuimos 2 mujeres a venderle el producto, a ofrecerlo. Segundo que le estamos diciendo es que usted puede apoyar esta iniciativa. Y yo le dije, y fuera de eso, yo le voy a dar publicidad en la página de Humanizarte, en el Facebook, y le voy a decir que usted es una persona muy querida, muy formal, y que nos compra esos productos y que le ayuda. Entonces, en clave de mujer hay mucho por hacer. Ya se va a hacer un mercado campesino constante, porque mi mamá va a donar un local para hacerlo, ¿cierto? Entonces, es importante, y ahora lo veníamos hablando en el carro mientras veníamos para acá,
que en Europa, por allá, los franceses dicen que no, que es que ya las reuniones tienen que ser solo también y de hombres y mujeres. Y mi hija y yo, que por allí está mi hija, decíamos, pues sí, por allá que de pronto han avanzado mucho en unos derechos de igualdad, yo no, me imagino. Pero acá todavía se tienen que hacer discriminaciones positivas, afirmativas y de justicia de género para que la cosa se equilibre, ¿cierto? Entonces, todavía hay que, digamos, encadenar todo ese tema de la comercialización de forma que impacte mucho decir que es un producto hecho de mujeres, de unas manos de mujeres cuidadoras que le están apostando a mejorar las prácticas alimenticias de ellas y sus familias y sus territorios. Yo creo que es muy importante para la economía campesina, solidaria de nosotras las mujeres. La agroecología nos ha dado, el ser nosotros capaz de romper esos cultivos cocaleros y decir, necesitamos arrancar coca para sembrar cultivos lícitos, y no solo lícitos, sino sin químicos. Esto nos dio también a nosotras las mujeres un poder muy grande, porque cuando los hombres empezaron a ver que sí estábamos aportando esos alimentos, que ya ellos no tenían que comprar la hortaliza, que no tenían que comprar el maíz, que ya se habían olvidado, porque en estos territorios no hay ni siquiera una hectárea para poder sembrar comida, y menos limpia. Entonces, cuando fuimos capaces de hacer ese paso con las mujeres, y a la vez íbamos diciéndoles a ellos que nosotras podemos estar en la Junta de Acción Comunal, ustedes pueden vestirse como quieran, ustedes también pueden salir, ir y tomarse el fresco, aunque muchos decían, doña Teresa vino a corromperlas, nos van a dañar las mujeres, nos van a dañar el hogar, cuando ellos las tenían abandonadas por el capital de la coca. Y nos empezamos a hacer ese grupo de tal manera que empezamos ya a llevar esos pepinos más pequeñitos, pero eran sanos, y a venderle a la gente y a crecer esa economía. Y les decíamos, es que este tomate vale más. ¿Pero por qué? Porque es que no le echamos químicos. Y ya íbamos aprendiendo, y con los profes de la universidad y los estudiantes que iban nos enseñaban que cómo pues nos servía más en la alimentación, y echábamos todo el cuento, y ya era un lujo cuando nosotros sacábamos los primeros producticos. Pero también nos íbamos creciendo como mujeres en el territorio, hasta llegar a que ya éramos presidentas de juntas de acción comunal. Yo fui de las primeras mujeres sin ser del territorio presidenta ya. La primer junta con toda la directiva mujeres es la mía. Y de ahí en este momento, nosotros entramos en el 2008 al Bajo Cauca, y en este momento tenemos en el mero Valdivia 16 de las 51 juntas, 16 presidentas mujeres. Y yo hace un mes fui nombrada la primer presidenta de Asocomunal en Valdivia, nombrada por hombres. Entonces, eso nos fue dando que sí, y esa fuerza la cogimos de salir a vender casa a casa un huevo, de salir a vender casa a casa un pepino, de salir a decir lo estamos cosechando, es que el Montefrío, es que a doña Teresa le echaron los grupos, es que la llamaron a tal parte porque está entregando la coca, hasta convertirnos a arrancar tanta coca que somos la vereda modelo del Ejército Nacional. En Colombia hay 2 veredas modelos, la una está en el Bajo Cauca y somos nosotros, porque hicimos una erradicación amorosa, la llamamos nosotros, una erradicación que hasta a los alcaldes les daba miedo hablar, porque en medio de tantos grupos, demasiados grupos hay allí, nosotros tuvimos el ejército un año, erradicando con nosotras mismas. Tenemos todas las evidencias de lo que hicimos con el ejército, sin que nos mataran un soldado, sin que los soldados mataran uno de ningún grupo. Siempre estábamos nosotras en el medio, las mujeres. Allá las mujeres, este grupo de mujeres del Bajo Cauca, somos las que hablamos con los grupos cuando los grupos van a matar a alguien que nosotros sabemos, que nos damos cuenta y para allá nos vamos. Pero también hemos casi que obligado a todo mundo que nos den los espacios donde sembrar en otras veredas. Entonces, y que compren, y ha sido la economía. Por ejemplo, el ejército a nosotros nos compra los productos, sino que con la pandemia pues se dañó como mucho la cadena de comercialización con ellos, porque ya no podíamos llevarlo a Caucasia. Entonces, que nos compren, que nos reconozcan, que nos visibilicen en el territorio, que nos respeten, y que sepan que estamos un grupo de mujeres muy grande. Nos tienen miedo, hasta los mismos alcaldes nos tienen miedo. Dicen, Dios mío, esas mujeres
llegaron, van a salir, van a protestar. Entonces sí hay una economía y hay un reconocimiento, entonces andan juntas. Yo creo que es que la agroecología la interrumpió el capitalismo, porque yo me acuerdo que yo un abono no lo conocí. Yo me acuerdo que mi papá, para bañar el ganado, hacía boñiga y un árbol que llama nin, y con eso le quitaba la garrapata y los gusanos, y hoy en día hay que ir a comprar los venenos. Bueno, muchas gracias, yo me extiendo mucho, es que me podía quedar todo el día aquí, profe. Bueno, no, una experiencia muy importante. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de muchos problemas que hay en los territorios que no los hemos hablado suficientemente, pues para buscar soluciones. Bueno, yo estoy en otro lugar, entonces también voy a hablar desde otro lugar. La pregunta sobre los sistemas agroalimentarios y pues cómo ahí participa o se entrelaza feminismo y agroecología. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que la sociedad le ha asignado a las mujeres el papel o la responsabilidad del cuidado de la familia, y en ese lugar pues la alimentación ocupa un papel central. Entonces hay una gran cantidad de trabajo que se hace, trabajo físico, trabajo emocional alrededor de los alimentos. Entonces estamos pues en toda la cadena, desde la producción, la distribución, la compra, el consumo, etcétera. Como ya pues lo nombraron, hay muchas investigaciones que se han hecho y nos han contado que entre el 60 y el 70% de los alimentos que se consumen en los territorios rurales son producidos por mujeres de las economías campesinas. Y entonces en eso pues hay un montón de trabajo que tiene que ver con sembrar, deshiervar, cosechar, almacenar, procesar, vender, seleccionar, guardar semillas, cocinar, transformar, servir, lavar, ver qué se hace con las obras. Todo eso es un trabajo que está vinculado con los sistemas agroalimentarios y que a veces no los vemos, ¿sí? En la producción encontramos que las mujeres tienen muy poco acceso a la tierra y a los recursos conexos como son el agua, las semillas. Esto ha sido una preocupación de las feministas y digamos que lo han nombrado y han buscado pues alternativas para cambiar esto. Yo creo que, o sea, la agroecología, que es heredera de la agronomía, entonces todavía sigue siendo como muy de prácticas, pues, o sea, la agroecología entendida hoy como todas estas propuestas que llevamos a los grupos, a las asociaciones, ¿sí? Es muy heredera de la agronomía en el sentido de que sigue siendo como muy de prácticas, de técnicas. Entonces uno encuentra es como muchos manuales de técnicas y a veces pues descripción de los agroecosistemas. Para mí eso también, digamos que por mucho tiempo fue como muy problemático, porque cómo desaparecían a las personas son las que hacen las prácticas, las que realizan las técnicas, entonces desaparecidas hombres y mujeres. Y las mujeres en general en la producción casi siempre son consideradas ayudantes. La sociedad les ha asignado el papel de la reproducción. Sin el papel de la reproducción, que es cuidar bebés enfermos, hacer todo ese trabajo doméstico, pues lo otro tampoco existiría, la producción. Pero entonces ahí, digamos, que las mujeres como ayudantes, también digamos que la sociedad las ha construido como no productoras. Y como no productoras, entonces como que tampoco tienen, digamos, acceso a esos recursos productivos. Cuando tienen esos recursos productivos, digamos, la tierra o es más chiquita o es de menor calidad o no se tiene, digamos, la posibilidad de decidir sobre esa tierra qué hacer, cómo hacer. Estoy hablando como temas generales. Posiblemente muchas de ustedes que ya están en procesos organizativos, pues eso ya quedó atrás, eso ya es una cosa del pasado. Bueno, la especialización de la agricultura
con la especialización de la agricultura, podemos decir desde la Revolución Verde para acá, la producción se ha orientado al mercado y entonces por esa bobadita los hombres pasaron a controlar los recursos productivos, a controlar la producción animal, a controlar la horticultura, y todo eso dio lugar como a un declive de la producción doméstica que era para satisfacer las necesidades básicas. Esa agricultura para satisfacer las necesidades básicas en las cuales las mujeres pues han tenido unos papeles, digamos, como más preponderantes, ¿cierto? Bueno, entre más sea industrializada la agricultura y a mayor escala sea esta, pues entonces digamos que más invisible va a ser las mujeres están como arrinconadas, como en la frontera, casi nunca las vemos porque pensemos como en esas plantaciones de palma africana o palma de aceite, entonces eso tiene unas grandes máquinas, se contratan a los señores que tienen y que mucha fuerza y que van a manejar las máquinas y todo esto, se les contrata, se les da un salario y las mujeres ¿dónde quedan? Están como desaparecidas. O sea, quiero decir, entre más industrializada sea la agricultura y de mayor extensión sea, va desapareciendo esa agricultura que es para la satisfacción de las necesidades básicas, o tienes menos recursos materiales y simbólicos, las mujeres quedan como por fuera. Por supuesto, hay algunas agriculturas industrializadas que echan mano de las mujeres, por ejemplo, cuando hay que empacar hortalizas o frutas, cosechar frutas como las fresas. Entonces, de manera muy estereotipada se dice, ay no, las mujeres son más delicadas, vengan, cosechen estas frutas, empáquenlas. Entonces se da empleo a las mujeres, pero en muchas oportunidades se les paga menos que a los señores. ¿Por qué? Porque hemos construido socialmente eso de que los hombres son los sostenedores de la economía del hogar y las mujeres son ayudantes. Entonces, en esa medida, su salario, sus ingresos también son para ayudar a la economía de la familia. Entonces, de manera muy, digamos, estratégica, entre comillas, se hace uso de esos estereotipos de género. O sea, para pagar menos a las mujeres o para no dejarlas trabajar porque supuestamente no pueden manejar máquinas grandes, ¿cierto? Yo creo que sería muy importante hacer investigaciones que develen mucho más cómo en esas economías de plantaciones a gran escala, que son agriculturas del despojo, cómo se crean unos nuevos estereotipos de género. Desafortunadamente, pues lo digo a partir de dos investigaciones en las que yo pues he asesorado aquí en la universidad, en palma africana las dos, los varones están muy contentos de que lleguen estas empresas porque les van a dar trabajo, les van a dar empleo, y entonces, ¿por qué? Porque es que el dinero también ayuda a construir ciertas masculinidades. Cuando a las mujeres no tenemos recursos económicos y no tenemos dinero y cada vez, digamos, tenemos una sociedad que todo pasa por el dinero, comprar los alimentos, pagar el agua, pagar la energía, si todo pasa por el dinero, pues el que tiene el dinero va poniendo como condiciones y eso va generando unas violencias muy tenaces, ¿cierto? Es dejarnos sin los recursos materiales y simbólicos para la vida. Entonces, esos sistemas industrializados también van construyendo o van modificando ese sistema de género, van creando unas masculinidades hegemónicas, violentas y otras feminidades. En el caso, por ejemplo, de la coca, que no la conozco, me gustaría pues adentrarme en ese mundo para entender cómo funcionan ahí esos estereotipos de género también, esas masculinidades hegemónicas del hombre guerrero que controla los cuerpos de las mujeres porque controla el dinero, ¿cierto? Entonces, muchas veces también nos encontramos en ciertas partes
que hay una posición a que las mujeres participen en proyectos de agroecología porque ellas van a empezar a hacer todas estas reflexiones sobre el tema de la tierra, sobre el dinero, sobre las relaciones de hombres y mujeres, van también a reflexionar sobre qué es ese trabajo reproductivo y que el trabajo reproductivo tiene en sus hombros el trabajo productivo. Si eso lo visibilizamos, vamos a ver que muchas veces esas economías logran ser tan, digamos, exitosas, entre comillas, porque no pagan los daños ambientales, pero tampoco pagan el trabajo gratis que hacen las mujeres en muchos de estos espacios. El desarrollo en general seduce mucho a los varones, pues me da como pena pues con ciertos varones que seguramente de los que están acá se han hecho esa reflexión, los seduce mucho porque van a tener un salario y cuando tienen plata en el bolsillo también hacen uso discrecional del dinero, que muchas veces no pasa así con las mujeres. Las mujeres casi siempre llevamos todo el dinero, lo ponemos en la casa para el sostenimiento de la casa. Bueno, eso como sobre la producción, ya voy terminando, qué pena. También ha pasado como una cosa, la agroecología, repito, se ha ocupado mucho de la producción y ha descuidado la comercialización y ha descuidado el consumo. Tal vez otros movimientos sociales como el comercio justo, la sostenibilidad ambiental se han ocupado más de estos otros temas y no se han ido a mirar qué pasa en la producción, en las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, etcétera, ¿cierto? Entonces encontramos que muchas veces llegamos con propuestas de agroecología y a las primeras que tenemos son a las mujeres porque eso les va a ayudar a resolver ese papel que la sociedad les asignó, que es la alimentación de la familia, y además les está diciendo que va a ser sana. Entonces es también una preocupación muchas veces que tienen las mujeres, cuidar la salud de las familias. Y todo esto no es porque seamos más buenas, pues, o porque tengamos un gen que diga que seamos más buenas, no, eso no, sino es porque hay una construcción cultural que nos ha puesto esos papeles, ¿cierto? Bueno, ¿qué más diría yo por aquí? Entonces, en esos sistemas agroalimentarios tenemos que tener también mucho cuidado cuando hablamos de feminismo, pues, o por lo menos el feminismo me llamó a mí la atención sobre eso, no instrumentalizar a las mujeres, no caer en estereotipos de que es que las mujeres como madres, como cuidadoras, entonces encima ya tienen que hacer todos estos trabajos sin que los cuide la sociedad como un todo, que cuiden entonces las huertas, los bosques, el agua, la familia, etc. Creo que el feminismo está diciendo, necesitamos cuidar la naturaleza porque sin la naturaleza no podemos vivir los seres humanos, pero esa es una responsabilidad de todos, no de unos poquitos, sí que ser una responsabilidad de todos, de hombres, de mujeres y de distintas clases sociales. Bueno, desde mi ejercicio profesional, relacionar entonces la agroecología y el feminismo y los sistemas agroalimentarios locales, yo lo pienso como desde una premisa, y es que tanto la agroecología como los feminismos, digamos que tienen un postulado y es poner la vida en el centro, ¿cierto? Y si ponemos la vida en el centro, ¿cómo nos pensamos entonces la producción en esos sistemas agroalimentarios locales? Inmediatamente piensa uno en la agroecología es la opción, ¿cierto? Descubres entonces que estamos en un mundo que tiene un entorno biofísico, y cuando digo biofísico es el suelo, ¿cierto? Su capacidad productiva, también la degradación que podemos causar por hacer algunos malos manejos desde el arar, ¿cierto? Desde la agricultura convencional, el aplicar venenos. Entonces la agroecología se convierte en esa opción. ¿Cómo producir ahí? Desde el feminismo es producir cuidando ese entorno biofísico, sabiendo que hay unas leyes físicas, químicas y biológicas que regular o que acatar, ¿cierto? Este mundo es finito, tiene una capacidad finita, entonces porque no tenemos en cuenta esas limitantes y producimos cuidando el entorno, cuidando todas las formas de vida, como lo decía la profesora ahorita, ¿cierto?
cómo relacionarnos entonces ahí desde la producción, cuidando el bosque, cuidando el agua, cuidando el suelo, cuidando las mariposas, los insectos, todo lo que está ahí, las lombricitas. Eso es poner la vida en el centro, y en los sistemas agroalimentarios locales eso se hace con la agroecología. Desde la comercialización, y yo creo que ahí estoy de acuerdo también con lo que decía la profe, con lo que decía Teresa y Catalina, que quizás es lo más difícil, definitivamente no puede ser una comercialización que nos lleve a la acumulación de capital, que es lo que ha hecho las formas que tenemos de comercialización actual, ¿cierto? Que con todos esos intermediarios que tenemos, unos cuantos se llenen de dinero y otros cuantos tengan una actividad de comercialización muy precaria y ni siquiera dé para los costos de producción, que uno tenga que decir, para esas lechugas mejor que se las coma la vaca, porque eso ni para qué lo saque, que no da, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, esos modelos no son viables, no son feministas y tampoco estarían, digamos que enmarcados dentro de una propuesta agroecológica como enfoque político. ¿Cuáles podrían ser? Y lo digo ya, como les dije, desde el ejercicio profesional. Desde el programa acompañamos el Circuito Económico Solidario Coliflor, y como su nombre lo dice, la economía social y solidaria es una apuesta feminista que cuida la vida, que es justa socialmente, que se espera entonces que provenga también de esos sistemas de producción agroecológica, y que es una economía solidaria donde todos y todas podamos ganar, donde se esté garantizando ahí, por ejemplo, el bienestar. Ni siquiera pensemos en los parámetros que nos han vendido el consumo, que es que el que más plata tiene, entonces es el que mejor está. No es que yo tenga mis derechos garantizados, es que yo pueda estar en mi tierrita cultivando lo que quiero, ¿cierto? Comiendo lo que quiero, que no esté condicionada por nada. Pensar también que esos circuitos económicos solidarios deben ser locales, porque si no, no tiene sentido pensar, por ejemplo, que yo qué sé, una lechuga que me estoy comiendo tenga que venir desde cientos y cientos de kilómetros hasta donde yo estoy para que me lo pueda comer. La huella ecológica, nada más por el transporte, ¿cierto?, por el uso de gasolina de esa lechuga, ya está haciendo que eso no sea una acción que cuide la vida, como es la premisa de la agroecología y el feminismo. Entonces, ahí también tenemos como una apuesta, por ejemplo, trabajar desde la parte asociativa, en asociaciones de mujeres. Doña Teresa y Catalina tienen mucha experiencia en eso, ¿cierto? También desde asociaciones mixtas, pero quizá poniendo las premisas del feminismo ahí, que es que el feminismo no es solo de mujeres, y yo creo que eso queda claro en el conversatorio. La apuesta de poner la vida en el centro es de todas y de todos, no tendría por qué ser una exclusividad. Y en esas asociaciones mixtas, por ejemplo, hacer fondos comunes. Es que vea, de todo lo que comercialicemos, dejemos un poquito para que sea nuestro fondo común. Ese fondo común durante todo el año se va llenando pesito a pesito con la colaboración de todos y de todas, y al próximo año miramos cómo ese fondo común nos sirve para hacer mejoras en la finca. Y entonces en la asamblea de la asociación decidimos qué hacer con los fondos comunes. Vamos a mejorar los invernaderos, o vamos a mejorar la marquesina del café, vamos a comprar herramientas porque se nos acabaron, ¿cierto? Participativa y democráticamente lo decidimos. Bueno, y en el consumo, aquí muy ligado a circuitos económicos solidarios, está el consumo responsable. Y cuando hablamos de consumo responsable, es saber de dónde provienen las cosas que consumimos, es saber, por ejemplo, digamos que consumir con conciencia de dónde vienen. Yo no voy a ir a comprar no sé, los plátanos de la esquina de la revueltería porque voy a ir a comprarle los plátanos a doña Teresa y a Catalina porque sé que vienen de un proceso organizativo con mujeres, ¿cierto? Eso es consumo responsable, ponerle conciencia a esas compras. Inclusive hace poco estábamos hablando como entre amigos de cuáles eran esas apuestas que uno desde la cotidianidad puede hacer para transformar un poco la vida. Y creeríamos que el consumo responsable es una de esas características, porque es una acción que en cualquier momento del día vos lo estás haciendo, ¿cierto? Ve, me voy a tomar un cafecito, pues voy a ir a comprar el cafecito de Campo Vivo que venden en la tienda de comercio Justo Coliflor porque es una asociación campesina, agroecológica, ¿cierto? Y esas cosas así. Ahora, retomando un poco lo que decía la profe, ese consumo responsable ha estado como en manos de mujeres, ¿cierto? Son las mujeres las que compran entonces lo del día a día para hacer el almuerzo en la casa, el desayuno, la comida, y eso recae sobre ellas.
Y quisiera hacer como un llamado de atención a eso, la profe también lo hizo, y es la responsabilidad de los cuidados. Ese consumo responsable, si bien hay que valorarlo, ¿cierto?, y reconocer que ha estado en manos de mujeres, ese reconocimiento tiene que servir para saber que no son ellas las únicas responsables y que todos y todas debemos estar, digamos que inmersos dentro de esa perspectiva, saber que así lo debemos hacer y que no son solo ellas las que hacen la preparación saludable, también pueden ser ellos, ¿cierto? Entonces pensaría que así, en la producción, agroecología, en la comercialización, economía solidaria, y en el consumo, consumo responsable, ahí tendríamos agroecología y feminismo, poniendo la vida en el centro. Muy bien, quisiera resaltar lo que decía Teresa, y es que ha conocido la agroecología desde siempre, o que desde antes era así. Y si algo ha tenido que reconocer la agroecología es que retoma los saberes y los conocimientos ancestrales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, y de ahí también llega y, digamos, los complementa o los complejiza con la ciencia moderna, pero es desde ahí, desde donde se retoman pues como la agroecología como práctica. Eso, bueno, y hablando ya de los sistemas agroalimentarios, reconocer que el feminismo cuestiona las condiciones de las mujeres en esos diferentes componentes, pero además propone, ¿sí? Cuestiona cómo están las mujeres en la producción, por qué no acceden a la tierra, por qué no acceden a acompañamiento técnico, a semillas, y también propone, ¿cierto? También está en la organización campesina proponiendo y buscando alternativas, como lo hacen las mujeres de Humanizarte. No hay mercado, hay que hacer mercado, hay que construir mercado. Entonces, desde la producción, esos cuestionamientos al difícil acceso a la propiedad de la tierra, a que no obtienen una remuneración por lo que hacen, sino que su trabajo es considerado como ayuda, como una extensión más de las labores domésticas y de cuidado que hacen en la casa, pues se considera que lo que hacen en la huerta es también parte de... también problematizar que son las mujeres las que acceden a la tierra de más mala calidad, generalmente la que está más en pendiente, la que es más improductiva, la más pequeña. Entonces eso también lo tenemos que problematizar, y con ello problematizar esos sistemas agroalimentarios capitalizados y globalizados que lo que hacen es precarizar las condiciones de vida de las comunidades campesinas y rurales, precarizar esas condiciones de vida y los ecosistemas, afectar y dañar los ecosistemas. Al momento de hablar de la economía y de esa comercialización, pues qué bonito también escuchar que hay que abrir esos caminos, que las mujeres están abriendo esos caminos de comercialización, pero que además le apuestan a una comercialización justa, ¿sí? Que realmente sea remunerada esa labor y pues cubra todos los gastos para su producción. Y cuando hablamos de consumo, es un llamado muy importante que nos hace Claudia frente a el consumo como una postura política, y es pensar qué consumimos, de dónde viene lo que consumimos, a quién le compramos, ¿sí? Porque es ahí donde se hacen esas pequeñas pero grandes revoluciones. Y digamos, a los sistemas agroalimentarios como tal, pues el feminismo les hace un llamado, y es a no instrumentalizar las mujeres, ¿sí? A dejar de reforzar o a no reforzar esos estereotipos hegemónicos. Entonces la mujer, porque es delicada, empaca, o porque habla bien, entonces va y comercializa, sino que digamos hay que hacer una transformación de todos estos imaginarios, reconocer que la mujer está presente en cada una de estas cadenas, y que dentro de esas cadenas, no componentes, y dentro de esos componentes, cómo esos roles se desdibujan, ¿sí? No cultiva el que más fuerte o el que más capacidad de alzar tiene, sino que en la agricultura es por igual, hombres y mujeres cargan, cultivan, cosechan y demás. Bueno, entonces, ahorita para la siguiente pregunta ya han dado un poco de pinceladas al respecto, y es de que hablemos de la economía de los cuidados y de la economía feminista.
y es, digamos, cómo desde la agroecología podríamos hablar de economía feminista, o qué tiene la agroecología para decirle a la economía feminista, a la economía y ética de los cuidados, cómo se inserta y cómo se analiza desde allí. Entonces, si les parece, para responder esta pregunta empezamos con la profe Gloria. Bueno, yo creo que inicialmente la agroecología tomó de la economía ecológica un montón de postulados, porque la economía ecológica está diciendo, miren, si seguimos produciendo de esta manera, sin evidenciar, sin visibilizar los impactos en el suelo, en el agua, la pérdida de la biodiversidad, pues esa economía, digamos, está muy ciega al deterioro ambiental. Entonces, la agroecología ha echado mano de eso y creo que está muy emparentada con la economía ecológica. Posteriormente, y esto es una cosa muy interesante, cuando en la agroecología, en los grupos, en las asociaciones, empiezan a llegar las mujeres y se organizan, empiezan, digamos, a poner en la mesa otras cuestiones que son más nuevas, cuestiones como el tema de la equidad, el tema de valorar el trabajo. Entonces, yo sí creo que la economía feminista ha sido muy potente porque nos ha permitido como revolcar la concepción de lo que es la economía y nos ha dicho que lo central no es el mercado, sobre todo el mercado pues que pasa por el dinero, sino que lo central es la vida humana, la vida humana y las otras formas de vida, pues para poder reproducir esa vida y mantenerla. O sea que nos está hablando de que tenemos que construir alternativas. Esto también podríamos decir que es como una economía otra, o una economía de la diferencia, ¿cierto? Que después, digamos, dentro de la economía feminista aparece también ese otro concepto del cuidado, que además es muy bonito. ¿Cómo así que economía del cuidado? O sea, el cuidado, cuidar a otros y cuidarlos con cuidado, eso hace parte de la economía. Entonces ahí hay una pregunta que es muy interesante porque nos pone a pensar en proyectos de inclusión social, de igualdad, de equidad, de sostenibilidad ecológica, y nos plantea que seguramente vamos a tener que rehacer, reinventarnos, pues muchas maneras de vivir, pues que el camino por el que íbamos no solamente estamos deteriorando los recursos que hacen posible la vida, sino las relaciones humanas. Por lo tanto, digamos, en esto se parece a la agroecología, porque la agroecología habla de lo local, esos ejemplos que nos puso hace un momento Claudia, nos está hablando de lo local, de las necesidades básicas, de la ayuda mutua, de unas nuevas formas también de democracia, de equidad interna en los grupos, y bueno, todo eso ¿para qué? Para poder defender la vida. También nos plantea que esos proyectos tienen que ser de responsabilidad con otras y otros y de responsabilidad con la naturaleza. Por lo tanto, pues creo que también habla de la dignidad humana en la medida en que nos muestra, nos visibiliza un montón de trabajo gratis que hacen las mujeres o incluso otros grupos que son feminizados, o sea, grupos que para el capital no han sido centrales, no han sido importantes y tampoco hemos valorado su trabajo, su vida, su historia. Y nos saca también de alguna manera de esa lógica en la que nos hemos estado por décadas, de las corporaciones, de las grandes corporaciones del mercado, de esas transnacionales de la alimentación,
de los insumos químicos, de las semillas transgénicas, patentadas, etcétera, y nos plantea que podemos tomar otros caminos. Y ahí, pues creo que hay muchas cosas que por reinventarse. Tenemos muchas, digamos, en este momento, posibilidades de ser muy creativos para tener una vida que sea más justa, más equitativa y, me permito decir, más sabrosa. Sí, como dice la profe, una vida más sabrosa es la que comenzamos a vivir nosotros desde el campo y con ese cuidado, sí. Yo lo miro desde el cuidado, porque cuando primeramente comemos sano, pues vamos a tener mucho más cuidado con nosotros y con nuestras familias y con nuestros campesinos. Nosotros, por ejemplo, la primera forma de comercialización es consumir y quitarle un poquito de plata a nuestros compañeros, porque nosotros producimos esos alimentos. Entonces ellos nos deben de dar la plata a nosotros para nosotros hacer el ahorro que decía ahora la compañera. Ese ahorrito nosotros lo compartimos en otras cosas, inclusive hoy tenían las mujeres con que venirse para acá. Eso porque Cata les dijo, no, es muy poquito el espacio, entonces no. Pero ellas tenían su plata porque no le hemos logrado, que le decimos a los compañeros, nosotras somos las que vamos a mercar porque nosotras vamos a mercar, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la huerta, tenemos esto, entonces esto, y es con más responsabilidad, porque no es lo mismo consumirse una yuca llena de químicos que una yuca que no tiene químicos. Un plátano limpio que un plátano que le echaron de todo el químico habido y por haber. Y en el comercio nosotros también hacemos los trueques. Nosotros hacemos muchísimos trueques campesinos y los hacemos también con responsabilidad porque todo es comida limpia. Yo más que hablar tan técnicamente como hablan las profes y ustedes que son las profesionales, pues yo cuento mucho más en las experiencias que nosotras vivimos en el territorio y la forma como nos asociamos y como hemos logrado cuidarnos tanto. Por ejemplo, nosotros recuperamos mucho lo ancestral. Nosotros no purgamos los niños, sino que nosotros sabemos que hay unas hierbas que nos los purgan. Ya les ponemos otra vez el collarcito de ajo, de pronto a la profe no le tocó, pero nosotros ponían un collarcito de ajo, nos daban en la noche un pedazo de banano y al otro día un traguito de anís, nosotros decíamos que de aguardiente y adiós parásitos. Nosotros ya hemos dejado como esa bobada de nosotros estar a toda hora comprando purgantes que no les hacen ningún bien. Ya nosotros hemos aprendido a procesar nuestras propias aromáticas. La cúrcuma ha sido para nosotros dejar todo ese mag y todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí nos estamos nosotros cuidando y estamos cuidando nuestras familias, estamos cuidando el territorio, porque no están yendo esos sobrantes de químicos a las aguas, ni están yendo al suelo. Entonces estamos haciendo un cuidado muy grande. Y cuando le dan a uno de última, yo no sabe qué decir. No, mentiras. Pero a ver, hay un asunto con la economía feminista y las economías de los cuidados. Y yo, desde lo poco que he aprendido y de lo que he caminado, siento que hay no solo un feminismo, sino que hay muchos feminismos, ¿cierto? Y sobre todo en la especialización salí más experta en feminismos campesinos, rurales, que en agricultura familiar y en feminismos de transición agroecológica, como es lo que nosotros estamos sustentando y proponiendo, ¿cierto? Entonces, lo que yo creo que pasa con ese tema de las economías feministas es que ellas se han nutrido de la agroecología. O sea, pues si a mí me dijeran qué fue primero, si la economía feminista o la agroecología, yo creo que es la agroecología, es la primera fuente de donde nacen las formas de intercambio, de producción, de vida, ¿cierto? De vida y de conexión con esas otras formas de vida. Entonces creo que ahí hay un proceso de retroalimentación todo el tiempo de esas economías feministas que se nutren de la agroecología. Y con el tema de las economías de los cuidados, a mí me gusta mucho contar lo que me pasa también en campo, y es que cuando uno va a un evento y van más mujeres que hombres en los
los territorios rurales, entonces siempre hago la pregunta, ¿por qué creen que vienen más hombres que mujeres? Entonces unos en estos días decían que no, es porque las mujeres no les gusta venir a esto. Entonces yo me quedé como mirándolos así, como así que no les gusta venir a esto. Entonces les dije, ¿no será porque las mujeres les tocó hacer la comida, levantarse temprano, ayudar con las cosas de la agricultura pequeña que tienen ahí en la casa, cuidar a los niños, y hasta sos tan conchudo que le decís, organízame la ropa que me tengo que ir, ¿cierto? Entonces, ese tema de los cuidados, y entonces cuando hay mujeres ahí en el espacio y conversamos sobre eso, es muy chévere, porque entonces la mujer dice, ay, sí, es que yo hice todo eso esta mañana, y eso es la economía del cuidado que sin nosotras el resto del mundo no podría sobrevivir, no podría vivir, y mucho menos si le apostamos a la agroecología, tampoco podrían vivir tan sabroso y tan bueno como nosotros les estamos ofreciendo ahora esta oportunidad, ¿cierto? Entonces, es ahí donde es importante como reconocernos nosotras mismas que aportamos a la economía, que el sistema no nos lo haya querido reconocer, pues eso será otra discusión, ¿cierto? Pero nosotras sí nos tenemos que levantar todos los días comprendiendo que cada una en el trabajo que hace, porque el sistema nos ha inculcado que sea así, le aportamos a las economías del cuidado y a las economías vitales de vida. Muchas gracias. Yo sí me les voy a retirar, porque yo voy 4, no, pero yo me voy a retirar ya, porque yo estoy a 5 horas de viaje, no me puedo dejar, bueno, pero la voy a escuchar a ella. Bueno, desde el ejercicio profesional, pues acompañando las asociaciones que comercializan en la tienda de comercio Justo Coliflor, entonces nos hacemos una pregunta, y es que hay un proyecto, se llama el Proyecto Pecuario. Ese proyecto pecuario, que por aquí hay algunas mujeres que están en él, promotoras inclusive, promotoras de producción pecuaria agroecológica, entonces digamos que su objetivo es la autonomía económica de las mujeres. Y cuando nos pensamos la autonomía económica de las mujeres, siempre pensamos en esa posibilidad de la doble jornada laboral, ¿cierto? Pensémoslo en una doble jornada laboral. ¿Por qué? Porque entonces ya el proyecto pecuario lo que permite es tener, claro, autonomía económica por un ingreso a partir de la labor de cuidar las gallinas o cuidar los pollos, ¿cierto? Pero resulta que es que ellas por la mañana tienen que hacer todo lo que mencionaba Catalina. Entonces, fíjense, ¿cómo nos pensamos esto? Y siempre está como la dualidad de, entonces, la economía de los cuidados con la autonomía económica de las mujeres. Y eso también pasaba por un ejercicio que alguna vez se hizo, y es que en un grupo mixto los hombres hacían el listado de las actividades que se desarrollan en la finca campesina, y las mujeres aparte hacían el listado de las actividades que se desarrollan en la finca campesina. Cuando socializábamos esas actividades, resulta que las mujeres tenían una visión un poco más integral del asunto, y es que en la finca campesina se hace el desayuno, se cuida el jardín, se barre y se trapea el corredor, se recoge la hojarasca, se hacen los montones de hojarasca, se hace el compostaje, ¿cierto? Se va y se bota aunque sea en el huequito pues que hay por allá al lado de la cocina, pero también se abona el café, pero también se cuidan los cerdos, los pollos, las gallinas. Y los hombres partían muy fácil esas actividades porque ellos solo se levantaban y se iban para la cementera, ¿cierto? A trabajar, a deshiervar, y esas eran las actividades. Entonces ahí empieza esa pregunta de cómo pensarse la autonomía económica de las mujeres y la economía de los cuidados, en la valoración y el reconocimiento de que esas actividades de cuidado también son labores de la finca campesina, ¿cierto? Es integral. Y que ese reconocimiento entonces parta de un reto grandísimo que tenemos todas, y es democratizar los cuidados. Porque entonces si democratizamos los cuidados, y cuando digo democratizamos los cuidados, es que los señores también tengan sus responsabilidades en esas actividades de la finca campesina que son del cuidado y que hacen parte integral de esa economía familiar. Porque si repartimos un poquito eso, entonces sí podemos ir a los espacios de representación, ¿cierto? Entonces, fíjense, democratizamos los cuidados, democratizamos los espacios de representación. Ya hay tiempo para listar la mejor pinta para ir a la reunión donde Teresa, con Catalina, o en todos los procesos en los que participemos, la Junta de Acción Comunal, la Asociación Campesina, o todos los anteriores juntos, las reuniones de la red, los talleres con la red, ¿cierto? Entonces, eso siempre ha sido pues como una dualidad ahí, pero
creería que el referente es ese, es tratar de hacer conscientes a todos en esa economía familiar que los cuidados hacen parte de ese sistema económico. Bien, entonces pues nos queda como conclusión reconocer que la economía de los cuidados dentro de la agroecología y de esos sistemas agroalimentarios le aportan primero a que se reconozca esa labor de las mujeres campesinas, que las mujeres campesinas accedan a recursos económicos y por ende autonomía económica para decidir, ¿sí? Y también hay una apuesta por la redistribución, o como lo decía Clau, por la democratización de esas labores que se les asignan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero que además las sobrecargan, ¿sí? Y que si la mujer se quiere organizar, es decir, quiere participar en una asociación, en la red, en el colectivo, eso le va a implicar una sobrecarga. Entonces el día de la reunión se tiene que levantar más temprano. Esas labores que ella hace, porque se levanta más temprano, se tienen que redistribuir dentro de esas familias campesinas y pues sabemos que todas están en la capacidad de pasar en esas familias por esos procesos de negociación. Bueno, yo hago esto, usted hace lo otro, yo hago aquí, o yo hago mañana, usted hace pasado mañana y así. Entonces digamos que hay estrategias que se pueden implementar para que esas labores se redistribuyan y no se sobrecarguen. Bueno, lamentablemente debemos desocupar el espacio porque ahorita a las 4 en punto inicia una clase. El tiempo en televisión es muy corto, no mentiras. No, tenemos que cerrar porque el espacio sí está hasta las en punto. Antes de cerrar, pues quisiera resaltar que el cafecito que nos tomamos antes de entrar o que podemos salir a tomar en la salida es producido por mujeres campesinas de San Sebastián de Palmitas, café Campo Vivo, hombres y mujeres, y el que nos estamos tomando hoy es de una mujer campesina. Resaltar también que los productos de esta canasta son agroecológicos y se comercian en la tienda de comercio Justo Coliflor, que ahorita de manera muy ordenada vamos a arrimarnos a coger un productico para que a todas nos toque, listo, uno y salimos. Agradecerle de manera muy especial a Claudia, a Gloria, a Teresa y a Catalina por compartirnos su saber, su conocimiento, su experiencia y desearles a todas que tengan un feliz día y finalizamos. Muchas gracias y démosle un aplauso a las invitadas.